giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. Es un día importante en la historia del gran imperio romano, ya que en 42 a.C., en Macedonia, se libra la segunda batalla de Filipi, en la que los ejércitos de Marco Antonio y Octavio Augusto derrotan a las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Ello no significa en modo alguno el final de las guerras para comandar el imperio, pues a continuación los que se enfrentan son, precisamente, Marco Antonio y Octavio Augusto, conflicto que termina con la victoria final de este último. Con nosotros nuestro galeno historiador, Luis Aguilera. Hola Luis, ¿de qué nos hablas hoy? Buenas noches, hoy vamos a hablar del origen de la frase «la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo». En Roma, el día 4 de diciembre, se celebraba la segunda festividad de la Bonadea, relacionada con la fertilidad, y sus rituales sagrados eran secretos. En este caso, esta segunda festividad no era pública, como la del mes de mayo, sino reservada exclusivamente a mujeres destacadas de la sociedad romana, vírgenes vestales y esposas de los hombres más influyentes de Roma. Se reunían en secreto fuera de la vista de la gente, en el domus de los cónsules o del pretor de Roma, en una fiesta donde se rendía el culto a la Bonadea, en favor del pueblo de Roma, pro salute populi Romani. En el año 61 a.C. se celebró en la casa de Cicerón y en el año 62 a.C. en la casa de César, que era pretor ese año. Las mujeres se reunieron en una sala decorada con hojas de parra bajo la atenta mirada de las anfitrionas, Aurelia y Pompeya, madre y esposa respectivamente de Julio César. Y se sacrificó un cerdo y se ofrendó vino a la diosa, bailando las mujeres al ritmo de la música, lejos de los hombres. Pero un invitado no deseado se coló furtivamente en la fiesta, disfrazado de mujer. Se trataba de Publio Claudio Pulcro,
que estaba enamorado de Pompeya, pero su voz grave y varonil alertó a las sirvientas de la casa, descubriéndose el ultraje. Todas las mujeres se apresuraron a cubrir lo que no debía ser visto del ritual, y Aurelia dio por concluida la celebración de manera abrupta y poco ortodoxa. Claudio debía responder ante la diosa y ante los hombres de aquel ultraje. Las clases altas de Roma abogaban por la condena, pero el pueblo pidió su indulto. Claudio fue perdonado. César se divorció inmediatamente de Pompeya para evitar cualquier suspicacia. Durante el juicio de divorcio, César afirmó que él no sabía nada y los jueces le preguntaron: «Entonces, ¿por qué pides el divorcio?». A lo que César respondió, según cuenta Plutarco: «Porque considero que de mi esposa nada debe sospecharse». De ahí se popularizó la frase: «La mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo». Y en 425, Valentiniano III, hijo de Constancio III, de 6 años de edad, es investido emperador de Occidente. Curiosamente, y a pesar de que el imperio vive sus horas bajas, completamente dividido y a merced de los bárbaros, Valentiniano va a tener un largo reinado de más de 30 años, el más largo de la historia de Roma. Su muerte en 455 marca el final de la dinastía teodosiana. Faltan solo 21 años para la definitiva caída del Imperio Romano de Occidente en 476. En 502, con el argumento de que ningún papa puede ser juzgado por poder temporal alguno, el Sínodo Palmaris, convocado por el rey ostrogodo Teodorico el Grande, exime al papa Símaco, 51º papa de la Iglesia Católica, de los graves cargos formulados contra él. En el fondo de la cuestión subyace el cisma existente en la Iglesia entre los seguidores del propio Símaco y los de Lorenzo, que había sido elegido papa por los seguidores del emperador Anastasio, simultáneamente a Símaco, aunque al final su nombre quedará registrado en la historia de la Iglesia como antipapa. Símaco, por su parte, apoyará a los obispos africanos perseguidos por los vándalos arrianos, liberará a todos los esclavos de la Iglesia, iniciará las obras de los palacios vaticanos y no solo será reconocido como papa, sino también como santo. Corriendo el año de 1147, el que pasa a la historia como primer rey de Portugal es Afonso Henriques, que recuperará la ciudad de Lisboa después de haberla tenido sitiada durante 4 meses. Lo hace al frente de un ejército de caballeros que forman parte de la llamada Segunda Cruzada, convocada ante la pérdida de Edesa en Tierra Santa. Y de hecho, dicha toma de Lisboa va a ser el único éxito de los cruzados. Todo había empezado cuando, salidos los cruzados del puerto de Dartmouth en Inglaterra, el mal tiempo les obliga a recalar en Oporto, donde, entrevistándose con el rey de Portugal, este les permite participar en el botín de Lisboa si les ayuda a conquistar la ciudad. Uno de los jefes cruzados, el flamenco Ligel, incluso quedará como alcaide de Lisboa, y muchos cruzados preferirán asentarse en la ciudad que seguir hacia Tierra Santa. En 1255, Alfonso III convierte a Lisboa en capital del Reino de Portugal, desplazando en dicha condición a Coimbra. Lisboa recibe su nombre de los fenicios, que la llaman Olisipo, puerto seguro en su lengua.
En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1730 se fundan 2 ciudades, las 2 en Argentina, San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, por José Ruiz de Arellano, y la que es hoy segunda ciudad del país, Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, por Santiago de Montenegro. Y en 1739 comienza en el Caribe, entre España y Gran Bretaña, la llamada Guerra del Asiento, que va a durar 9 años, cuyo principal episodio es la gran victoria española de Cartagena de Indias, en la que el almirante Blas de Lezo, con apenas 3.000 hombres, derrota a la mayor armada constituida hasta el momento, compuesta de 186 barcos, 60 más que la gran armada de Felipe II y 27.000 hombres del inglés Vernon, la cual pretendía invadir la América continental española y poner punto final así al Imperio Español. ¿Y bien, se hacía fortuna en América? La realidad es que la mayoría de los que iban no, pero sí hubo quien la hizo. El gran Alberto Hernández nos habla de uno de los casos más notables. Pedro Romero de Terreros. Nació en 1710 en un pueblo de Huelva, Cortegana. De muy joven empezó a estudiar para la carrera eclesiástica, pero a los 20 años su familia decidió que le iban a dar una oportunidad y le mandaron a las Indias con un tío que tenía allí, que tenía un negocio de minas. Así que abandonó España y lo último que vio fue la iglesia de la Virgen de Regla, que era el último lugar que veían todos los navegantes cuando salían para América. Por eso se le conocía a esta Virgen como la Virgen de Buenos Aires. El hecho es que llegó allí y le empezó a trabajar con su tío y le fue muy bien. Modernizó la administración, se juntó con gente que sabía más que él de minería. Empezaron a extraer mucha plata de la mina de su tío. Cuando el tío muere le deja a él la mina y 2 casas que tiene. Y efectivamente empieza a hacer innovaciones y explota las minas de una forma más científica. Tanto es así que se convierte en la mina más importante de la región. Se calcula que él le sacará en su vida 170.000 kilos de plata. Se dedica principalmente a obras benéficas. Ayuda a los jesuitas que tienen un colegio para enseñar a otros jesuitas que van a las misiones. Se dedica a atender a los pobres. También siente un ardor patriótico y hacen préstitos a la corona a interés cero. El rey Carlos III le da un título nobiliario y él le pide que sea el nombre de Regla, por la Virgen de Regla. Y efectivamente es conde de Regla. Y en agradecimiento al rey, pues construye un barco de caoba con 3 puentes y 80 cañones que entrega a la Armada Española. Esta le bautiza con el nombre de conde de Regla. Y el rey Carlos III ordena que a partir de entonces siempre haya un buque de la Armada que se llame Conde de Regla. Durante algún tiempo pasará, ahora hoy día en la actualidad no es así. Pero su obra más importante son las benéficas. Funda un monte de piedad para los pobres, que es la institución económica más antigua que todavía existe en México. Con razón le siguen llamando a nuestro Pedro Romero el padre de los pobres. Tiene conflictos mineros y deja toda actividad minera y se dedica a dotar a huérfanas, a ayudar a conventos, etcétera, etcétera. La actividad minera que ha desarrollado
él pagaba lo que se llama el partido, que era una parte del metal que extraían, se lo quedaban los obreros, con lo cual el obrero, aparte del sueldo, tenía un sobresueldo que era superior al sueldo, y entonces se rumoreó que lo iban a quitar, pero él ante estos problemas renunció y la explotación se empezó a venir abajo. Tanto es así que las autoridades virreinales le obligaron a que continuase en la mina para sacarla a flote. Murió a los 71 años de edad en México y bueno, le hicieron entre otras cosas caballero de Calatrava, a pesar de que no era hidalgo, y a sus 3 hijos el rey le concedió a cada uno un título nobiliario. Pues esta es la historia del hombre más rico del siglo XVIII, que sin embargo vivió austeramente y no tenía ningún apego a la riqueza. Esto es todo y buenas noches. Cuando te hablan de la presencia española en América durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿qué te sugiere? ¿A que te han hablado alguna vez del genocidio español en aquel continente y en tantos otros sitios donde estuvieron los españoles? ¿Sí? Ya sabes, españoles perversos que llegaron a América, sedientos de sangre y cuyo único placer no era otro que matar indios. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Cómo te imaginas Bolivia? ¿Cómo te imaginas Paraguay? ¿Cómo te imaginas Guatemala, Honduras, Ecuador, México o Perú? ¿Cómo te imaginas cualquiera de las 20 repúblicas hispanoamericanas en que se dividieron los virreinatos españoles en América? ¿No están llenas de indios? ¿Entonces el exterminio? ¿Y Filipinas? ¿Cómo te imaginas Filipinas? Porque ahí también llegaron los españoles. Más de 3 siglos estuvieron allí. ¿Te parece que en Filipinas también exterminaron a los filipinos? Ahora te propongo otro viaje. Nos vamos a los países que colonizaron otros. Nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a Canadá. Nos vamos a Australia. ¿Y allí? ¿Allí dónde están los indios? ¿Dónde están los apaches norteamericanos? ¿Dónde están los comanches, los cherokees, los navajos o los moicanos? ¿Dónde están los iroqueses canadienses? ¿Dónde están los koori y los nunga australianos? A lo mejor me dices que me equivoco y que tú has estado en Estados Unidos y aquello está lleno de indígenas. Sí, pero ¿y de dónde son esos indígenas? ¿Has hablado con ellos? ¿Te has fijado en que todos ellos te han respondido en español? ¿Te has fijado en que la mayoría son católicos? ¿Te has fijado en que casi todos vienen de México, de Chile o de Colombia? Basta ya de mentiras. Al que te hable de exterminio español en América, dile sin cortarte. No, amigo, no. Eso habrá sido en otro sitio. En la América hispana, no. Ha sido la noticia de Lula. En 1648, en la actual Alemania, se firma el Tratado de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años entre España, los estados del Imperio, Suecia y Francia, y consagra el poder emergente de Francia. Inglaterra, involucrada de lleno en una guerra civil que termina con la ejecución del rey Carlos I, no participa. Se suele decir que Westfalia certifica la decadencia de España, y aunque es cierto que en virtud de sus estipulaciones va a perder sus posesiones en Holanda, aún ejercerá como primera potencia en el ámbito europeo durante más de medio siglo, hasta que en 1714, por la paz de Utrecht, pierda Bélgica e Italia, y también en el ámbito mundial, merced a su potente imperio en América y en el Pacífico, con varias plazas en África, imperio en el que sigue sin ponerse el sol.
Pero la insistencia de los historiadores de que España sale de la Guerra de los 30 años como una potencia de segunda es tan insistente como inconsistente. Uno más de esos brazos largos que tiene la leyenda negra anti-española. Este particularmente exitoso. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Y son fechas cruciales en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ya van a ver ustedes la cantidad de cosas importantes que suceden. Pues en 1940 tiene lugar en Hendaya el encuentro entre Adolf Hitler y Francisco Franco, en el que el primero intentará imponer al segundo, sin conseguirlo, la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. España será, junto con Portugal, Suiza y Suecia, el único país europeo que no entrará en una contienda que va a dejar 50 millones de muertos. Para asistir a Hendaya, Franco deja nombrado un triunvirato presidido por el general Vigón, que debería tomar el gobierno de la nación si él no retornara. La más clara señal de quién sabía que visitaba al Führer con la clara intención de contrariarle. Era la primera vez que Hitler y Franco se veían y ya no volverían a hacerlo nunca. Justo un año después, en 1941, una vez destituido y fusilado el general Pavlov, acusado del desastre que para la Unión Soviética representó la invasión alemana, el mariscal soviético Georgi Zhukov toma el mando del ejército rojo y consigue detener el avance del ejército nazi en Rusia. El mismo día que en Dalnik, en la Unión Soviética, 19.000 judíos son quemados vivos por tropas rumanas y alemanas al mando del teniente coronel rumano Nicolae Deleanu. En 1942, el ejército británico al mando del mariscal Montgomery comienza en El Alamein, en Egipto, una ofensiva contra los ejércitos del Eje. Y en 1944, mientras en Filipinas comienza la batalla del Golfo Leyte, la batalla naval más grande de la historia entre las flotas norteamericana y japonesa, primera, por cierto, en la que los japoneses utilizan sus tristemente célebres kamikaze, palabra cuyo significado es viento divino, pilotos suicidas que se lanzaban contra sus objetivos en aviones llenos de bombas, el ejército rojo soviético entra en Hungría, alineada hasta ese momento con Alemania. Y hoy desde Chile con Historia, nuestro colaborador Javier Valdés nos habla de Jan van Meegeren. ¿Que quién es Jan van Meegeren? Nos lo cuenta él mismo.
Esta es la historia de un estudiante de arte, Hans van Meegeren, que en los años 30, a diferencia de otros muchos de sus colegas estudiantes, no estaba interesado en los nuevos movimientos artísticos, sino que estaba fascinado por los artistas holandeses del siglo XVII, lo que se llama la Edad de Oro del período holandés. El problema es que en el mercado que había en esa época, sus trabajos, que en el fondo parecían ser como un rescate o actualización de los trabajos antiguos, no tenían mucha llegada y se lo consideraba un artista mediocre. Entonces, enojado por lo que él consideraba que había sido un tratamiento injusto respecto de él, decidió demostrarse a sí mismo y al mundo que era capaz no solamente de recrear ese mundo antiguo, sino hacerlo prácticamente de nuevo. Es decir, se decidió por la falsificación. Estudió a fondo las técnicas de trabajo, los materiales que se utilizaban antiguamente y creó pigmentos especiales y técnicas que le permitían envejecer la pintura. Y dirigió su atención hacia el trabajo del gran pintor holandés Van Vermeer. ¿Cuál es el tema? El tema es que Vermeer pintó muy pocos cuadros en su vida. De hecho, se cree que no vivía de su pintura directamente, sino que tenía un patrocinador que le encargaba trabajos. El asunto es que había varios expertos en historia del arte holandés que estaban seguros que Vermeer había pintado más cuadros y entre ellos sospechaban que había cuadros relacionados con la vida de Jesucristo. Entonces, aprovechando este asunto, este joven pintor decidió falsificar un cuadro. De hecho, empezó primero con una cabeza de Jesucristo que logró vender a un coleccionista privado, haciéndole creer que era parte de otro cuadro que había sido cortado. Viendo que el truco resultaba, decidió ir a mayores y pintó una última cena. Y se puso en contacto con uno de los principales expertos de Vermeer en Holanda, el cual al ver el cuadro quedó impresionado, creyó que efectivamente estaba ante un Vermeer y publicó 5 artículos extensos respecto de ello. Este era uno de los autores que creía que Vermeer había pintado más cuadros. Y el tema es que a lo largo de los siguientes años, hasta la Segunda Guerra Mundial, siguieron apareciendo en el mercado cuadros que supuestamente eran de Vermeer, aunque ya algunos expertos en arte dudaban de que efectivamente fueran Vermeer. Pero como el otro profesor era considerado tan destacado, nadie lo objetaba. Bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial, Holanda es ocupada y como le pasó a muchos países de la Europa de aquella época, fue objeto del saqueo de arte que llevaban adelante la autoridad del Tercer Reich. Y esta especie de competencia personal que se armó entre los grandes líderes del partido nazi por obtener cuadros y pinturas para sus colecciones privadas y también para el futuro Museo del Führer que se iba a inaugurar en el futuro. Uno de los más asiduos era Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe. Göring, al parecer, compró uno de estos Vermeer, así como otras pinturas que le señalaron que eran de autores holandeses famosos. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y se inicia toda una persecución en contra de todos aquellos que habían aparecido como colaboradores de la ocupación nazi. Y entre ellos estaba este pintor. El tema es que después de lo ocurrido en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, no había, digámoslo así, mucha paciencia con las personas que aparecían colaborando con el régimen nazi. Y de hecho, la pena en esa época era la pena de muerte. Van Meeren estaba acusado de colaboracionismo en el sentido de haber vendido obras de arte holandés a los nazis. Pero el hecho es que él saca el as bajo la manga y afirma que el Vermeer que él le vendió a Hermann Göring era falso, que además todos los Vermeer que estaban presentes en exposiciones y colecciones privadas desde mediados de los años 30 eran falsificaciones suyas y que estaba dispuesto a probarlo. Como la pena que arriesgaba era la pena de muerte, el tribunal decidió aceptarle la propuesta que él se instalara bajo vigilancia policial a pintar un nuevo Vermeer. Y efectivamente, así lo hizo, demostrándole al tribunal que conocía al dedillo las técnicas antiguas, las formas de pincelada y todo lo demás, y que tenía los materiales y los químicos para hacer que el óleo apareciera envejecido más rápidamente de lo que estaba. Finalmente solo lo condenaron por fraude, pero le aplicaron la pena mínima, que fue solamente de 1 año. Y de alguna forma la prensa holandesa cambió su perspectiva respecto de él, del traidor al héroe nacional que había engañado nada menos que a Hermann Göring, el Reichsführer y comandante de la Luftwaffe. Por supuesto, esta situación dejó en descrédito a muchos de los expertos en arte, en particular los que habían promocionado que los cuadros falsificados eran verdaderos. Y hubo que revisar todas las catalogaciones de cuadros de ese periodo para asegurarse que efectivamente eran genuinos o no eran falsificaciones posteriores. Bueno, actualmente en Holanda hay un museo
que está específicamente relacionado con todas estas pinturas falsas, todos estos Vermeer falsos, así como de otros pintores holandeses que pintó este caballero. Esa es la historia de los falsos Vermeer. En 1956, en Budapest, y como una secuela más, aunque tardía, de la Segunda Guerra Mundial, miles de ciudadanos húngaros protestan contra el régimen comunista estalinista de la nación. Comienza la que pasa a la historia como Revolución Húngara de 1956. Solo 12 días después, Nikita Khrushchev manda a los tanques soviéticos a aplastar la protesta con un coste de 25.000 muertos y 200.000 exiliados. El primer ministro reformista, Imre Nagy, es depuesto y deportado a Rumanía. 2 años después será secretamente juzgado, condenado a muerte y ejecutado. El nuevo gobierno de János Kádár se pliega a las consignas soviéticas. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1989, el presidente Matías Suros declarará la República de Hungría, que derroca el régimen comunista y reemplaza definitivamente a la República Popular Húngara. En el capítulo del natalicio ve la luz en el año 1491 Íñigo López de Loyola, más conocido como Ignacio de Loyola, soldado español que participa en 1521 en la defensa de Pamplona, defensa en la que una bala de cañón le destroza la pierna, la cual requirió de varias operaciones, quedando cojo de por vida. Operaciones de las de entonces, claro. Tras una azarosa vida militar, sufre un proceso vertiginoso de conversión que le lleva a abrazar la vida religiosa y a fundar después una de las más importantes órdenes de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas, canonizado Ignacio en 1622 por Gregorio XV, junto con San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Fue definido en todas las cancillerías europeas como el de 4 españoles y un santo. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas. Ahora bien, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Íñigo? ¿Se llamaba Ignacio? El que te lo cuente te contará que su nombre era Íñigo, nombre vasco, porque Íñigo de Loyola era efectivamente vasco, y que lo habría castellanizado como Ignacio, Ignacio de Loyola. Pero lo cierto es que Íñigo no es un nombre vasco. Tanto Íñigo como Ignacio son nombres castellanos. Cuando Íñigo de Loyola se da a la vida religiosa, elige un nuevo nombre para este nuevo periodo de su vida. Nombre que no es otro que el de Ignacio, en honor y recuerdo de San Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía, muerto mártir. Y por cierto, el primero que llamó a la Iglesia católica, es decir, Iglesia universal. Nombres los dos castellanos, Íñigo e Ignacio. Íñigo en vascuence se traduce como Eneco. Ignacio en vascuence se traduce como Iñaki. Así pues, Íñigo e Ignacio, los dos castellanos. Eneco e Iñaki,
nombres vascos. En el año 1503 nace en Lisboa Isabel de Portugal, casada con el emperador Carlos V, Carlos I de España, y por ello mismo emperatriz y reina de España, de sagaz inteligencia e insuperable belleza. Morirá como consecuencia de un aborto el 1 de mayo de 1539. No se conoce infidelidad de su marido, que tuvo hasta 4 hijos fuera del matrimonio, pero ninguno de ellos mientras estuvo casado con su esposa Isabel, de la que estaba profundísimamente enamorado. Y eso que tuvo que abandonarla numerosas veces debido a sus muchísimas obligaciones de tipo tanto político como militar. Carlos V. Por cierto, no digan ustedes eso de Carlos V de Alemania. Es horrible, de verdad. Alemania no existía. Aún tardó más de 3 siglos en nacer. Y Carlos V no era el quinto por ser de Alemania, que de hecho no lo era. Era, en todo caso, si quieren ustedes, belga, borgoñón, pero no alemán. Carlos era quinto por ser emperador. El quinto Carlos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que no existe desdoro alguno en que un rey de España fuera además el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por si ello fuera poco, fue antes rey de España que emperador, y como rey de España, y gracias a serlo, pudo ser el emperador Carlos V, Carlos I de España. ¿Qué tal? Emperador Carlos V, Carlos I de España, y no otro, es el orden correcto de las cosas. Y de la mano de Cesáreo Jarabo conocemos a uno de los grandes inventores de España y del mundo en el siglo XVI. Aunque entonces no existiera como tal la profesión, un ingeniero naval de primera categoría. Entre los macropersonajes semidesconocidos destaca como científico Blasco de Garay, del que por carecer de datos exactos desconocemos hasta su lugar y su fecha aproximada de nacimiento, sabiendo que falleció el año 1552. Autodidacta, fue científico y capitán de la Armada Española que construyó una máquina para hacer caminar las galeras y grandes embarcaciones aún en tiempo de calma y sin velas. Cosa totalmente novedosa para el momento. También realizó diversos proyectos como escafandras y otros elementos para el buceo, aparatos para destilar agua de mar, etc. Pero el misterio, merced al expolio documental llevado en Simancas durante la Guerra Franco-Británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia, envuelve toda la obra de Blasco de Garay en el más absoluto de los incógnitos. Carlos I, por cédula de 22 de marzo de 1539, autorizó los proyectos, que comenzarían a desarrollarse en las atarazanas de Málaga y que servirían para aplicar mejoras técnicas en los buques de la Armada. En torno al mecanismo capaz de mover las galeras, se realizaron pruebas los días 4 de octubre de 1539, 2 de julio de 1540 y 7 y 11 de julio de 1542, donde se subsanaron diversos defectos. Nuevamente sería probado en Barcelona el 17 de junio de 1543, hecho sobre el que se ha creado una leyenda que nada aporta y mucho dificulta el conocimiento de la verdad, por la cual se dice que inventó la navegación a vapor, idea que es negada por estudiosos del tema. La máquina en cuestión se fabricó en las atarazanas malagueñas y constaba de un bastidor con un mínimo de 3 engranajes, 4 cigüeñales, 2 semiejes, 2 cojinetes para el casco como apoyo de los extremos de los semiejes y 2 ruedas motrices equipadas con palas de diseño hidrodinámico. Parece ser que las ruedas que movieron el barco no estaban impulsadas por vapor, sino por energía de quienes normalmente eran remeros, ayudados de un complejo sistema mecánico que realmente era la invención de Blasco de Garay.
Lo que sí es cierto es que esa prueba resultó un éxito, llegando a mover la nao Trinidad cargada de grano a una velocidad muy superior a la obtenida con remeros. Pero contra el invento de Blasco de Garay se confabularon varias circunstancias, cuales pudieron ser la escasez de los componentes utilizados y la necesidad de un desarrollo industrial difícil de ser alcanzado en el momento. Y, ¿por qué no?, alguna intriga en la corte. Todo ello encaminó el proyecto a los archivos. Pero si este invento resultó fallido, otros inventos sí conocieron éxito, entre ellos uno para recuperar barcos hundidos, otro para bucear, otro para mantener luz dentro del agua, otro para ver los objetos hundidos en agua turbia, otro para potabilizar agua, la invención de molinos y otros varios. Más datos son difíciles de encontrar, pero creo que son datos suficientes para decir que Blasco de Garay merece entrar en la gloria de España. En 1801 nace Albert Lortzing, compositor alemán cuya obra se centra en el Singspiel alemán, opereta comparable si se quiere a la zarzuela española, entre los que destacan El cazador del bosque, Izar y Carpintero. Su tema y variaciones para trompeta y orquesta viene acompañando hoy nuestro natalicio. Y hoy nos acompaña de nuevo Bernardo del Toro, con uno de sus siempre interesantes temas. El paso del matriarcado al patriarcado. Desde la prehistoria, especialmente a partir del Paleolítico Medio y Superior, el papel de la mujer adquirió una gran importancia. A medida que pasaban los siglos, la mujer era considerada como un ser cargado de misterio y de magia. Para los hombres primitivos, la capacidad de crear vida, de parir hijos, les hacía parecer un ser cercano a la divinidad. Los hombres no relacionaban el hecho de ser madres con la fecundación gracias al semen del hombre. Creían que esa capacidad de dar a luz era un regalo de los dioses, de las energías y fuerzas misteriosas de la naturaleza. De esa visión surge la fuerza del matriarcado. Además, cuando se produce la mejora de las herramientas líticas, o de madera o de hueso, y aumenta la población, también se produce una suerte de división del trabajo. Mientras los hombres se ausentaban del campamento para cazar o pescar, las mujeres se quedaban al cuidado de los ancianos y los niños. Se ocupaban de enseñarle a recolectar frutos y raíces silvestres, larvas, insectos, nueces y otros frutos. Esto aumentó más su prestigio social y su influencia. Con el paso de los siglos aumenta la población, mejora la alimentación al descubrirse el fuego y poder cocinar los alimentos. Antes de conocer los metales, usan recipientes de madera que llenan con agua y calientan con piedras que previamente han colocado en hogueras encima del fuego. Al hervir el agua, los alimentos se cuecen y se facilita el consumo humano. Pero conforme van surgiendo los clanes, se van organizando y formando pequeños reinos. La mujer sigue siendo considerada como un factor de cohesión social y de control de los niños. Además, mantenía la unidad del grupo. Pero llega el Neolítico y su papel fue desplazado poco a poco por el de los varones. Al aparecer la agricultura y la ganadería, esta actividad pasa a tener un papel esencial en la economía. Aumenta la división del trabajo, surgen los hombres agricultores, los pastores, los chamanes, los curanderos. De este modo los hombres empiezan a tener un dominio cada vez mayor como jefes de clanes, jefes de tribus, de hermandad de clanes, etc., que van adquiriendo prestigio en esas sociedades neolíticas. Poco a poco van surgiendo el patriarcado como indicador de una mayor complejidad social y nace la figura del jefe de tribu o clan. Este ostenta un papel dominante, desarrollado cada vez más a partir del hecho de que las sociedades se van haciendo mayores. Se crean reinos e imperios. Cuando aumenta el tamaño y la complejidad social, se producen conflictos. Y el hombre, jefe de familia, tribu o reino, va a ser el que se convierta en el rey o señor que domina un territorio cada vez mayor y que tendrá a su servicio ejércitos e incluso señores que le sean leales.
Al ser responsable de una sociedad cada vez mayor, aumenta su consideración como protector y defensor de sus fieles vasallos, y por lo tanto aumenta su poder y su prestigio. En el capítulo del obituario, muere en el año 1774 Michel Benoit, misionero, jesuita y científico francés, quien incluso adoptando un nombre chino, Yan Youren, que significa el que descansa en paz, se pone al servicio del emperador chino Qianlong, para quien realiza todo tipo de trabajos, tales como el diseño de 2 palacios de estilo occidental en el antiguo Palacio de Verano de Pekín. Varias fuentes, un acueducto, un telescopio, una imprenta, un gran mapa del mundo, otro del Imperio Chino, etc. Y traduce al chino la obra Imitación de Cristo de Thomas Kempis. En 1892, en las cercanías del río Congo, asesinado por un traficante de esclavos, el alemán conocido como Mehmet Emin Pasha, en realidad Isaac Eduard Schnitzer, gobernador de la provincia de Sudán, que explora Sudán y África Central. En 1939 el que muere es Zane Grey, escritor estadounidense, célebre por el centenar de novelas que escribe sobre el llamado lejano oeste americano, el American Far West, entre los cuales Los jinetes de la pradera roja o El caballo salvaje. Es también uno de los grandes valedores de la llamada doctrina del destino manifiesto, con la que la historiografía norteamericana intenta justificar los desmanes y excesos de la conquista de los territorios del oeste norteamericano por los colonos protestantes anglosajones provenientes del este de los Estados Unidos, con el práctico exterminio de la población indígena. Una población indígena norteamericana con la que, no olvidemos, habían convivido con gran éxito y contribuyendo grandemente a mejorar sus condiciones de vida los misioneros españoles durante más de un siglo. Presumen los ingleses de que su isla no ha sido nunca invadida. Para poder hacerlo así, ignoran la existencia de un señor llamado Sánchez de Tovar. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. Por toditos los lugares. Estamos en plena guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Castilla salida de los franceses. En 1372 se produce la batalla de Rochela, en que son incendiadas toda la flota inglesa y destruida la que no es incendiada. Bueno, se quedan dueños del mar los castellanos, vascos y franceses. Y el almirante español que manda la flota se llama Fernando Sánchez de Tovar.
empieza a saquear todas las poblaciones cercanas del sur de Inglaterra y los ingleses piden una tregua y se firma la paz de Brujas. Pero los ingleses lo único que quieren es ganar tiempo y entonces se rearman. Y en un puerto que hay en Brest, Saint-Malo, hay 5 barcos españoles que están esperando que pase la guerra o que haya mejor tiempo para volver a España, pero los ingleses llegan allí y matan a todos los españoles. Mal negocio para los ingleses, puesto que entonces los castellanos dejan las guerras con los moros y se dirigen hacia Inglaterra. Tienen la suerte de encontrarse una flota que va a salir para el continente. Son 85 barcos cargados de sal y con soldados para la conquista del continente, y apresan a todos, los llevan a Burgos. Los oficiales son atados y obligados a desfilar ante el rey castellano en paños menores. Bueno, se supone que esta expedición era el 20% de los ingleses, pero no contento con esto, nuestro buen capitán decide entonces atacar el centro de Inglaterra, Londres, y entonces se dirige Támesis arriba, saqueando toda población, y llega hasta el barrio sur de Londres. Allí los ingleses, que han visto velas enemigas, se aprestan a huir o a defenderse, o ambas cosas a la vez. Pero nuestro capitán, ¿qué hace? Embarca toda su gente otra vez y se vuelve a España. La razón es muy sencilla. Los barcos españoles han hecho tanto botín que van llenos y ya no pueden conseguir más botín, con lo cual Inglaterra se ha salvado por primera vez que tenga yo conocimiento de la conquista de un país extranjero. La segunda vez será con Luis de Córdoba y de Córdoba, que también está a punto de llegar al mismo Londres. Los barcos españoles son superiores a los ingleses, puesto es que este almirante les ha puesto barcos de alto bordo, que son como 1,5 metros más alto que los demás, precisamente para nivelarlos, para que la artillería dispare mejor y los arcabuceros también, y sean más seguros para poder transportar el botín y que no se hundan en las procesadas aguas del océano. Bueno, este señor, que no le ha vencido nadie, le vence la peste en su barco y muere. Está enterrado en Sevilla. Buenos días, y esto es todo. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda, los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos. Su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín. Sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron. François-Marie Arouet, Voltaire. Escritor, historiador y filósofo francés, perteneciente a la francmasonería, miembro de la Academia Francesa y uno de los grandes representantes de la Ilustración francesa, período que pretende enfatizar el poder de la razón humana y de las ciencias. Autor de obras como Cándido, el Diccionario Filosófico y un Tratado de la Tolerancia, a pesar de lo poco tolerante que se mostrará hacia las religiones en general y el cristianismo en particular. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, ese gran asturiano compositor que es Ramón de Garay, con su Sinfonía número 6, era la orquesta de Córdoba que dirigía José Luis Temes. En el natalicio, Tema und Variationen für Trompete und Orquesta de Albert Lortzing. Era Helmut Junga a la trompeta y The Angelicum Orchestra que dirigía
Alberto Zedda. Y en el obituario, la Sinfonía número 40 en sol menor, KV 550 de Wolfgang Gottlieb Mozart, en la interpretación que hacía la Orquesta Sinfónica de Galicia, que dirigía Dima Slobodeniuk. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Lula Antequera, Luis Aguilera, Javier Valdés, Bernardo del Toro, Cesáreo Jarabo y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. A que teníamos razón. La historia como es Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.